¿Y si toda la historia del reinado de la reina Victoria es un mito? ¿Y si alguien más estaba tirando de los hilos en silencio todo el tiempo? Era visto como un forastero, odiado en el parlamento, burlado por la prensa, y se le negó cualquier poder real. Sin embargo, él era quien realmente dirigía el imperio más grande del siglo XIX. No era un rey. No tenía autoridad legal, pero la gente le temía. Y cambió Gran Bretaña para siempre. Extraños rumores rodearon su nacimiento. Su matrimonio casi colapsa bajo la humillación pública. Y en sus últimos días, los doctores ni siquiera podían ponerse de acuerdo sobre qué le estaba pasando. ¿Por qué se desvaneció tan repentinamente? ¿Por qué aún no conocemos la causa real? ¿Y por qué una de las mujeres más fuertes del mundo se perdió durante 40 años después de su fallecimiento? Descubrirás cómo un hombre sin título convirtió la monarquía en un centro oculto de poder, cómo sus acciones evitaron un desastre global, y por qué la historia casi borró su nombre. Mira hasta el final, y verás por qué fue el hombre más poderoso en Gran Bretaña al que nadie jamás llamó rey. Antes de empezar a ver este video, dale like, deja un comentario y suscríbete. La princesa Leonor haría exactamente eso. Mucho antes de que Alberto se convirtiera en el poder detrás del trono británico, circulaban rumores sobre su verdadera paternidad. Su madre, Luisa de Sajonia-Gotha-Altenburgo, era conocida por su espíritu rebelde y supuestas aventuras amorosas. Los chismosos de la corte susurraban que Alberto podría no ser el hijo legítimo del duque Ernesto, sino más bien el producto de uno de los supuestos enredos románticos de su madre. Estos susurros lo siguieron durante toda su vida, añadiendo un aire de escándalo a su posición ya controvertida en la sociedad británica. La especulación no ayudó el hecho de que el matrimonio de sus padres fuera notoriamente problemático. Luisa fue eventualmente desterrada de la corte después de una serie de escándalos, dejando al joven Alberto y a su hermano para ser criados sin la influencia de su madre. Este abandono temprano moldearía el carácter de Alberto de maneras que más tarde impactarían su relación con Victoria y su enfoque hacia los deberes reales. Lo que hizo estos rumores aún más intrigantes fue la inteligencia extraordinaria y sensibilidades artísticas de Alberto, que parecían superar las de su supuesto padre y hermano. Algunos cortesanos notaron que sus gustos refinados y capacidad intelectual parecían casi sobrenaturales para alguien de un principado alemán tan menor. Si había alguna verdad en los rumores de ilegitimidad, permanece desconocido, pero ciertamente añadieron al misterio que rodeaba a este príncipe enigmático. El momento de estos susurros se volvió particularmente significativo cuando el tío Leopoldo, ahora rey de Bélgica, comenzó a orquestar la introducción de Alberto a los círculos reales británicos. Leopoldo tenía sus propias razones para querer cementar la conexión de su familia con el trono británico, y Alberto se convirtió en su pieza de ajedrez perfecta en este juego dinástico. Aún más impactante que los rumores sobre su nacimiento fue la recepción que Alberto recibió cuando llegó a Gran Bretaña. La aristocracia británica no solo no le gustaba, lo despreciaba activamente a este intruso extranjero que se atrevía a casarse con su reina. El parlamento se negó a otorgarle el título de rey consorte, algo que habría sido automático en la mayoría de las otras monarquías europeas. Incluso bloquearon intentos de hacerlo duque, lo que le habría dado un asiento en la Cámara de los Lores y una voz legítima en el gobierno. Esto no era mero esnobismo. Era un esfuerzo calculado para mantener a Alberto sin poder. El establishment británico lo veía como una amenaza a su influencia sobre la joven reina. Susurraban que era un cazafortunas, que su ducado alemán empobrecido era apenas más grande que un condado inglés, y que no tenía derecho a involucrarse en asuntos británicos. Lord Melbourne, el primer ministro, activamente aconsejó a Victoria contra dar a su esposo cualquier autoridad real. La hostilidad fue más allá de las maniobras políticas. Alberto fue burlado en la prensa, ridiculizado en reuniones sociales y tratado como un forastero no bienvenido por las mismas personas con las que se esperaba que trabajara. Su comportamiento serio y ética de trabajo
fueron vistos como extranjeros e inapropiados por una aristocracia que valoraba el ocio y la tradición por encima de la eficiencia y el progreso. Pero quizás la señal más reveladora de su desprecio fue el limbo constitucional que crearon alrededor de su posición. Como el mismo Alberto escribió en su diario, la Constitución estaba completamente silenciosa sobre el papel del consorte de una reina. Esto no fue un descuido. Fue un intento deliberado de marginarlo y evitar que ganara cualquier influencia real sobre la política británica. Lo que el establishment británico no anticipó fue cuán determinado y astuto resultaría ser Alberto. Negado el poder oficial, comenzó a construir influencia no oficial de maneras que eventualmente lo harían más poderoso que la mayoría de los reyes coronados. A pesar de ser oficialmente sin poder, Alberto comenzó a acumular influencia de maneras que completamente evitaron las estructuras de poder tradicionales que habían sido diseñadas para excluirlo. Comenzó haciéndose indispensable para Victoria durante sus frecuentes embarazos y periodos de recuperación. Lo que comenzó como ayudar con correspondencia pronto, evolucionó a algo mucho más significativo. Alberto estaba esencialmente dirigiendo el país mientras Victoria no estaba disponible. El secretario del Consejo Privado, Charles Greville, observó lo que realmente estaba pasando e hizo una declaración sorprendente. Declaró que Alberto era rey en todo excepto en nombre, ejerciendo el tipo de poder ejecutivo que Victoria misma rara vez ejercía directamente. Esto no era hipérbole. Alberto estaba leyendo toda la correspondencia dirigida al monarca, asistiendo a reuniones en nombre de Victoria y respondiendo directamente a los ministros del gobierno. Pero su golpe maestro fue la manera en que se posicionó por encima de la política partidista. Los monarcas anteriores habían mostrado favoritismo claro hacia las facciones Whig o Tory, pero Alberto convenció a Victoria de permanecer neutral. Esta postura aparentemente diplomática en realidad aumentó su poder dramáticamente, ya que ambos partidos ahora tenían que cortejar el favor real en lugar de darlo por sentado. Detrás de escena, Alberto estaba tomando decisiones que moldeaban la política doméstica y exterior británica. Apoyó la derogación de las leyes del maíz. Asistió a debates parlamentarios para mostrar respaldo real para legislación controvertida y usó su red de parientes reales europeos para influir en las relaciones internacionales. Cuando se sentó en la galería de visitantes de la Cámara de los Comunes durante el debate de la ley del maíz, no fue solo simbólico, fue una intervención directa en la política británica, por alguien que técnicamente no tenía derecho constitucional a estar ahí. El aspecto más notable del gobierno en las sombras de Alberto fue cómo logró expandir la influencia real, mientras parecía limitarla. Al posicionar la monarquía por encima de la política partidista, hizo que la corona fuera más relevante y poderosa de lo que había sido en décadas. Los ministros no podían ignorar a alguien que afirmaba hablar por el soberano, incluso si ese alguien técnicamente era solo el esposo de la reina. Este poder detrás de escena alcanzaría su pico con su manejo de la Gran Exposición, un proyecto que transformaría no solo la reputación internacional de Gran Bretaña, sino también crearía la fundación financiera para instituciones que aún influyen en la cultura británica hoy. La Gran Exposición de 1851 no fue solo una vitrina del poder industrial británico. Fue la obra maestra de Alberto de teatro político y genio financiero, que crearía un legado duradero, aún visible en Londres hoy. Cuando la Sociedad Real de Artes propuso por primera vez una exposición internacional, Alberto vio una oportunidad que fue mucho más allá del simple orgullo nacional. Tomando a cargo la comisión real que supervisaba el proyecto, Alberto transformó lo que podría haber sido una feria comercial modesta en la primera exposición verdaderamente global del mundo. La escala fue sin precedentes. El Palacio de Cristal, diseñado por Joseph Paxton, era 3 veces el tamaño de la Catedral de San Pablo y fue construido en solo 9 meses. Los críticos predijeron desastre, advirtiendo de disturbios civiles, brotes de enfermedades y ruina financiera. En cambio, la exposición se convirtió en un fenómeno que redefinió el lugar de Gran Bretaña en el mundo.
Más de 6 millones de visitantes pasaron por el Palacio de Cristal durante sus 5 meses y medio de funcionamiento. Eso es casi 1 de cada 3 ciudadanos británicos en ese momento. Pero el verdadero genio no estaba en los números de visitantes, estaba en lo que Alberto hizo con las ganancias. La exposición generó una ganancia enorme de 186,000 libras, una fortuna en esos días. Mientras otros podrían haber celebrado el éxito financiero y seguido adelante, Alberto tenía una visión mucho más ambiciosa. Convenció a sus compañeros comisionados de invertir la mayoría de estas ganancias en comprar 86 acres de tierra en Kensington para un centro cultural y educativo permanente. Esta área, apodada Albertópolis, eventualmente albergaría el Museo de Ciencias, el Museo Victoria y Alberto, el Museo de Historia Natural, el Colegio Real de Arte, el Colegio Real de Música, el Colegio Imperial y el Salón Real Alberto. Hoy, estas instituciones reciben más de 12 millones de visitantes anualmente y continúan moldeando el desarrollo cultural y científico británico. Pero había algo aún más significativo sobre el logro de Alberto con la gran exposición. Cuando la reina Victoria abrió la exposición frente a 25,000 portadores de boletos de temporada, Alberto había logrado colocar la institución antigua de la monarquía británica en el corazón de la sociedad industrial en rápido cambio de Gran Bretaña. Esto no fue solo sobre preservar la relevancia real, fue sobre expandir la influencia real a esferas completamente nuevas. El éxito trajo a Alberto el reconocimiento que había buscado durante mucho tiempo. Y en 1857, Victoria finalmente le otorgó el título de príncipe consorte. Sin embargo, incluso mientras sus logros públicos se acumulaban, las tensiones se estaban construyendo en su vida privada, que contribuirían a su declive misterioso. La imagen de Victoria y Alberto como la pareja real perfecta ha dominado la cultura popular por más de un siglo y medio, pero la realidad de su matrimonio fue mucho más compleja y tensa de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Mientras sus primeros años juntos fueron genuinamente afectuosos, las presiones de su situación única crearon tensiones que tendrían consecuencias duraderas. La frustración de Alberto con su posición constitucional puso una tensión enorme en su relación. A pesar de su creciente influencia, permaneció legalmente subordinado a Victoria en todos los asuntos. Como confió a amigos, él era el esposo pero no el maestro en la casa, una situación que irritaba contra su personalidad fuerte e inteligencia aguda. Esta dinámica de poder creó fricción continua, especialmente cuando no estaban de acuerdo en asuntos políticos. Su relación se complicó aún más por la personalidad intensa de Victoria y su tendencia hacia respuestas emocionales dramáticas. Alberto a menudo se encontró en la posición agotadora de manejar no solo los deberes reales, sino también los estados de ánimo y reacciones de su esposa a varias crisis. La muerte de la madre de Victoria en marzo de 1861 había puesto una tensión emocional enorme en la reina, y por extensión en Alberto, quien se sintió responsable de apoyarla a través del dolor. Quizás más revelador, la relación de Alberto con su hijo mayor, el futuro Eduardo VII, se convirtió en una fuente de conflicto continuo. Alberto tenía ideas muy específicas sobre el deber real y el comportamiento moral, mientras su hijo mostraba más interés en el placer y la socialización. Cuando Eduardo se involucró en una aventura escandalosa con la actriz irlandesa Nellie Clifden en 1861, Alberto quedó mortificado. El escándalo no fue solo sobre vergüenza familiar. Amenazó la imagen de respetabilidad moral, cuidadosamente construida que Alberto había trabajado años para construir alrededor de la monarquía. Esta imagen era crucial para la creciente influencia y popularidad de la familia real con las clases medias. Alberto vio el comportamiento de su hijo como potencialmente destructivo de todo lo que había trabajado para lograr. Amigos y cortesanos notaron que Alberto parecía cada vez más cargado por estas tensiones familiares. Algunos observaron que parecía haber perdido mucho de su entusiasmo y energía anteriores. La presión constante de manejar tanto deberes públicos como crisis privadas
estaba tomando un peaje visible en su salud y espíritus. Estas luchas personales estaban sucediendo contra el telón de fondo de la salud física en declive de Alberto, un deterioro que había estado construyéndose durante años, pero estaba a punto de alcanzar un punto crítico que impactaría a toda la nación. Durante al menos 2 años antes de su muerte, aquellos cercanos a Alberto habían notado cambios alarmantes en su salud y comportamiento. Se quejaba frecuentemente de reumatismo, dolor de muelas severo y dolores de estómago persistentes que parecían ir y venir sin explicación. En 1860, había sufrido de lo que creía era cólera, aunque se recuperó de ese episodio particular. Pero los síntomas físicos eran solo parte de un patrón más grande que preocupaba a aquellos a su alrededor. Alberto siempre había sido perfeccionista y adicto al trabajo, pero su comportamiento se estaba volviendo cada vez más obsesivo. En 1860, cuando el príncipe de Gales visitó Canadá, Alberto se encargó de escribir todos los discursos de su hijo personalmente, a pesar de tener personal específicamente empleado para ese propósito. Esto no era dedicación, era una incapacidad de delegar que sugería estrés psicológico más profundo. Varias personas en círculos reales comentaron que Alberto parecía haber perdido sus ganas de vivir. Hablaba cada vez más sobre la muerte, y parecía estar preparándose para su propia desaparición de maneras que parecían prematuras para un hombre en sus 40 tempranos. Esto no era solo melancolía. Era un cambio profundo en alguien que previamente había sido enérgico y optimista sobre el futuro. El punto de ruptura llegó en noviembre de 1861, con el escándalo que involucraba a su hijo mayor. A pesar de sentirse mal, Alberto hizo el viaje a Cambridge para confrontar a Eduardo sobre su aventura con Nellie Clifton. Esto no fue solo un padre disciplinando a su hijo. Alberto vio el escándalo como una amenaza a todo lo que había construido durante su tiempo en Gran Bretaña. Durante este viaje, Alberto supuestamente cogió un resfriado, pero dado su estado de salud ya comprometido, esta exposición relativamente menor puede haber sido el disparador para algo mucho más serio. Lo que pasó después no solo terminaría la vida de Alberto, sino también cambiaría fundamentalmente la naturaleza de la monarquía británica durante los próximos 40 años. Las semanas finales de la vida de Alberto permanecen envueltas en misterio médico y continúan generando debates acalorados entre expertos incluso hoy. Cuando regresó de Cambridge a finales de noviembre de 1861, su condición se deterioró rápidamente de maneras que desconcertaron a los médicos reales. El 9 de diciembre, fue oficialmente diagnosticado con fiebre tifoidea por el equipo médico real, liderado por Sir James Clark y el renombrado experto en tifoidea William Jenner. Durante más de un siglo, este diagnóstico fue aceptado sin cuestionamiento. La tifoidea era un asesino conocido en la Gran Bretaña victoriana, y los síntomas parecían coincidir con la condición de Alberto durante sus días finales. Pero los expertos médicos modernos han planteado serias preguntas sobre este diagnóstico. La variedad de dolencias que Alberto había estado experimentando durante años, particularmente los dolores de estómago crónicos, reumatismo y fiebres recurrentes, sugieren algo mucho más complejo que una simple infección de tifoidea. Algunos historiadores médicos ahora especulan que podría haber estado sufriendo de enfermedad de Crohn, falla renal o incluso cáncer. Lo que hace el misterio aún más intrigante es la velocidad de su declive una vez que la enfermedad final se apoderó. Alberto murió el 14 de diciembre de 1861. Solo 5 días después del diagnóstico de tifoidea. Para alguien que había estado funcionando normalmente solo semanas antes, este deterioro rápido sugiere o una infección extremadamente agresiva o las etapas finales de una condición crónica que había estado construyéndose durante años. La controversia no es solo académica. La verdadera causa de la muerte de Alberto tuvo implicaciones profundas para la historia británica. Si había muerto de una enfermedad prevenible, planteó preguntas sobre la calidad del cuidado médico real. Si había estado sufriendo de una condición crónica,
Sugirió que sus años finales de actividad política y toma de decisiones pueden haber sido afectados por enfermedad de maneras que no fueron reconocidas en ese momento. Quizás más significativamente, la incertidumbre alrededor de su muerte ha llevado a algunos historiadores a reconsiderar sus acciones políticas finales, incluyendo su papel crucial en prevenir guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos durante el asunto Trent, solo semanas antes de su muerte. ¿Fue este el trabajo de un hombre en la cima de sus poderes? ¿O alguien cuyo juicio puede haber sido comprometido por enfermedad? El impacto de la muerte de Alberto se extendió mucho más allá de la curiosidad médica. La reacción de la reina Victoria a perder a su esposo definiría la monarquía británica durante las próximas 4 décadas y crearía una leyenda que aún influye en cómo vemos la era victoriana hoy. Cuando Alberto murió a 10 minutos para las 11 en la noche del 14 de diciembre de 1861, dejó detrás más que una viuda doliente. Dejó un vacío de poder que nunca sería llenado apropiadamente y un legado que continúa moldeando Gran Bretaña hoy. La reacción de la reina Victoria a la muerte de Alberto fue sin precedentes en la historia real. Entró en un estado de luto tan profundo y permanente que cambió fundamentalmente la naturaleza de la monarquía británica. Durante los 40 años restantes de su vida, usó solo negro y mantuvo las habitaciones de Alberto en todas sus casas, exactamente como él las había dejado, con agua caliente traída cada mañana y ropa de cama fresca cambiada diariamente como si él aún estuviera vivo. Pero el impacto fue mucho más allá del dolor personal de Victoria. La muerte de Alberto efectivamente terminó el periodo de compromiso político real activo que él había construido cuidadosamente. Sin su influencia detrás de escena, la monarquía comenzó su transición hacia el papel más ceremonial que ocupa hoy. El rey en las sombras que había ejercido poder real se había ido, y nadie más tenía la combinación de inteligencia, determinación y ambigüedad constitucional necesaria para reemplazarlo. El futuro primer ministro Benjamin Disraeli capturó la magnitud de la pérdida cuando escribió que habían enterrado a su soberano, notando que este príncipe alemán había gobernado Inglaterra durante 21 años con sabiduría y energía que ninguno de sus reyes había mostrado jamás. Esto no era hipérbole, era reconocimiento de que Alberto había sido el poder real detrás del trono durante uno de los periodos más transformadores de Gran Bretaña. Las instituciones que Alberto creó con las ganancias de la Gran Exposición continúan influyendo en la cultura y educación británica hoy. El Museo Victoria y Alberto, Museo de Historia Natural, Museo de Ciencias y Salón Real Alberto aún reciben millones de visitantes anualmente. El Colegio Imperial alberga 23,000 estudiantes y la comisión que Alberto estableció continúa proporcionando 2 millones de libras anuales en becas de posgrado. Pero quizás el legado más significativo de Alberto fue probar que la monarquía podría permanecer relevante y poderosa en una era cada vez más democrática, adaptándose a nuevas circunstancias en lugar de aferrarse a viejos privilegios. Su enfoque de posicionar la corona por encima de la política partidista, mientras secretamente influía en la política, se convirtió en la plantilla para la monarquía constitucional moderna. El misterio que rodea su muerte añade una capa final de intriga a su historia. Ya sea que murió de tifoidea, una enfermedad crónica o algo completamente diferente, las preguntas planteadas por expertos médicos nos recuerdan que incluso las figuras históricas más documentadas aún pueden guardar secretos. Lo que sí sabemos es que en solo 21 años, este príncipe extranjero que nunca se suponía que tuviera cualquier poder real, logró remodelar la monarquía británica, crear instituciones culturales duraderas y demostrar que la verdadera influencia no viene de títulos o tradición, sino de inteligencia, dedicación y la habilidad de adaptarse a tiempos cambiantes. La próxima vez que visites cualquiera de los grandes museos de Londres o asistas a un concierto en el Salón Real Alberto, recuerda que estás experimentando el legado directo de un príncipe alemán, cuya muerte a los 42 años permanece como uno de los misterios médicos más intrigantes de la historia.